Bueno, bienvenidos y vamos a empezar hablando de educar desde una mentalidad poderosa. Hemos hablado de cómo te sientes, cómo esto influye en la educación, cómo manejar todo eso, pero ahora vamos a meternos más allá todavía. Vamos a hablar de la mentalidad. La mentalidad tiene mucho que ver con la forma en la que estamos tomándonos lo que ocurre, porque eso nos va a llevar a unas emociones y eso nos va a llevar a unas decisiones. Así que es sumamente importante. Ahí os enseño las tres o los tres tipos de mentalidades de los que hablamos en coaching estratégico. Hablamos por un lado de la mentalidad de víctima, por otro de la mentalidad de avestruz y por otro de la mentalidad de guerrero. Creo que si os pregunto cuál sería la más adecuada, creo que sabréis decírmelo. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar esta mentalidad? Tenemos que tener en cuenta todos esos factores que os pongo en la diapositiva así en forma de dibujitos. Por un lado, tenemos que ver cuáles son las preguntas que nos estamos haciendo. Las preguntas son muy poderosas. Según lo que yo me pregunte, pues mi cerebro va a encontrar una respuesta u otra. Pero son tan poderosas que la pregunta es más importante que la respuesta, porque la pregunta condiciona totalmente la respuesta. Si yo me pregunto, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo me pregunto, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Pensad, ¿qué clase de respuestas, van a surgir en mi mente? Pues todas negativas y feas, ¿no? Porque ya das por sentado que te mereces algo terrible que está ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Pues ¿qué has hecho? Mira, pues que no eres buena madre, que hayas hecho todo mal, que no has estudiado, que no has... lo que sea, ¿no? O sea, realmente todo para acribillarte a ti misma, ni más ni menos, ¿no? Así que las preguntas que nos hacemos son sumamente poderosas. ¿Qué preguntas son las que te estás haciendo ante esta situación que estás viviendo? Por otro lado, la forma en la que nos hablamos internamente, es decir, ese diálogo interno, es muy importante. ¿Qué es lo que te estás diciendo? Soy un desastre, tengo la culpa, soy una mala madre. O por el contrario, te hablas a ti misma dándote ánimos, con compasión, con comprensión. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Qué más elementos tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues ahí donde os pongo esas dos flechas es porque te puedes estar centrando en dos cosas. O en el problema o en la solución del problema. Si me centro en el problema, pues le doy vueltas al problema, lo mareo y lo relleno y lo alimento y lo nutro. Y si me centro en la solución del problema, ¿qué es lo que estoy haciendo? Centrar mis pensamientos en hacia dónde puedo dirigir esto para que vaya mejor, qué es lo que puedo hacer, cómo puedo aprender algo de aquí, qué es lo que puedo sacar. Otro punto importante es el significado que le estás dando a la situación. ¿Es un significado positivo, un significado negativo? ¿Qué tipo de significado le estás dando a la situación? Y todos estos elementos nos llevan a ese último elemento, al corazoncito, ¿verdad? Nos llevan a la emoción. Porque las preguntas que nos hacemos, lo que nos decimos aquí dentro de nuestra cabeza, si estamos centrados en el problema o en la solución, si estamos viéndolo desde un punto de vista positivo o negativo o qué significado le estamos dando, todo esto nos va a colocar en un estado emocional. Todo esto va a situarnos en una serie de emociones que nos van a llevar a esos otros dos elementos que son lo que voy a decir a los demás, a mis hijos, a quienes me preguntan por esta situación, lo que voy a expresar hacia afuera y lo que voy a hacer, es decir, qué acciones voy a tomar, qué decisiones voy a tomar. Fijaos entonces qué importante es ser consciente de todo esto, de las preguntas que nos hacemos, del diálogo interno que tenemos aquí, de si estamos centrados en
la solución o en el problema, es decir, del enfoque que le estamos dando, ¿no? Del significado que le damos también, es decir, si estoy centrada en lo positivo o estoy centrada en lo negativo o qué significado le estoy dando a esto que está ocurriendo. Y de las emociones que todo esto nos provoca y que nos van a llevar a todo esto. A lo que decimos externamente y a las acciones y decisiones que vamos a tomar. Así que ahora vamos a ver una por una las 3 mentalidades, aunque creo que ya tenéis una idea de por dónde estáis con todo lo que hemos visto ahora. Vamos a verlas una por una para que os deis cuenta cuál es la que predomina en vosotros y podáis elegir conscientemente la que queréis que esté.